Buenos días, bienvenidos a la clase de Rosa de Sarón, hermanos en Cristo de la Primera Iglesia Bautista y hermanos de la clase y amigos y visitantes que nos ven como Pi Juárez en YouTube. Sean todos bienvenidos. Estamos viendo temas de irrefutables profecías que apuntan a Jesús. Hoy corresponde el último subtema de esta serie. El título es El Rey que cuida a su pueblo. El Rey que cuida a su pueblo. Ese es el subtema de hoy. Y bueno, el tema principal lo dice muy claramente, ¿verdad? Todas estas profecías acerca de Jesús son irrefutables. Tienen todo el argumento bíblico, también el argumento histórico y obviamente y con más peso, pues el testimonio en sí del Espíritu Santo, ¿verdad? De todas estas cosas, porque Él es el autor de la palabra de Dios. Los hombres que escribieron, alrededor de 40, sí, fueron escritores, pero no autores. El autor es el Espíritu Santo y así también lo aclara la palabra. Y bueno, el título El Rey que cuida a su pueblo es muy apropiado para el Señor, pero también debo decir lo siguiente. Hay religiones en las que realmente la forma en la que ven a su Dios, y lo digo así porque cuando uno se apega a las Escrituras, ¿qué es lo que debe uno hacer por mandato de Cristo? Apegarse a las Escrituras. No agregarles, no quitarles, no cambiarles, no adulterarlas. Fielmente apegado a las Escrituras, escudriñando las Escrituras, estudiando las Escrituras, como dijo el Señor Jesús. Cuando lo haces así, te das cuenta que aunque haya otros grupos religiosos, que cabe mencionar que el cristianismo no es en sí una religión. La misma Biblia no lo define así como una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una nueva vida, una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Un nuevo nacimiento, una adopción que se da por parte de Dios hacia nosotros, nos adopta como hijos. Una relación íntima de padre e hijo, eso es el cristianismo, no una religión. Una religión, pues, es un conjunto de creencias, normas y prácticas intentando religar al hombre con Dios, pero una religión nunca te va a ligar con Dios. El único intermediario, el único mediador, el único que te puede llevar a una relación con Dios, lo dijo él mismo, es Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Aclarando eso, también les quiero decir que pues muchos están en sus denominaciones o religiones precisamente bajo un régimen de miedo, bajo un régimen de que si no haces las suficientes buenas obras, no vas a alcanzar a ir al cielo. De que si no eres lo suficientemente bueno, no le vas a agradar a Dios y no vas a ir al cielo. Sin mencionar, y hablo las que le tiran a disque, y vamos a decirlo así, de las que son englobadas como cristianismo erróneamente en las enciclopedias o en los diccionarios. Dicen que somos más de 2,000 millones de cristianos en el mundo. Obviamente eso no es cierto, porque ahí meten a catolicismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas y un sinnúmero más de... y la realidad, la triste realidad es que muchos de estos grupos no son cristianos. Yo sé que esto va a sonar medio controversial, pero no son cristianos, ¿verdad? No lo son. Y lo digo con
como lo dije, tristemente, porque quisiéramos, el Señor mismo quisiera que todos fueran realmente sus hijos, ¿verdad? Pero la realidad es de que Él también declara que no es así. O sea, Él quisiera, pero la realidad es de que no es así, no todos son sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los de un hombre de una religión o de una denominación? No, vuelvo a repetirlo. Los que tienen una relación íntima y personal con Jesucristo. Como dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y ese término en hebreo significa potestad, poder, autoridad, derecho de ser hijos de Dios. Solamente a esos. Y solamente es a través de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el de Jesucristo. Y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Nada más. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Mucho. Porque solamente Jesús es el rey que cuida a su pueblo. No es un Dios basado en que síganme por el terror y el temor. Aunque sí se le debe tener temor al Señor, se le debe tener respeto, se le debe venerar, adorar toda la honra y la gloria única y exclusivamente para Dios y nada más. Dios no comparte su gloria con nadie más, por eso también vuelvo a repetirlo, errores que ni siquiera son doctrinales bíblicos, sino que son más bien tradiciones de hombres metidos en las religiones, en las que se le da culto, como dice la Biblia, a todo el ejército de los cielos, ¿verdad? Pero obviamente cuando habla de eso, se habla de religiones paganas, ¿verdad? Nada más hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, se acabó. Entonces, Él, en muchos pasajes, vamos a ver que Él es el rey que cuida a su pueblo. Como lo que dije, en una relación de padre a hijo, Él es el Padre perfecto, Él es el Padre amoroso, Él es el Padre que te cuida, que te provee, que te guarda, que te enseña, que te sostiene, que te disciplina, ¿sí? Porque no vamos a mochar la personalidad de Dios, precisamente tocando el tema de que en el error que han caído grupos que se dicen cristianos y que realmente son sectarios, mutilando la personalidad de Dios o los atributos de Dios. No puede haber infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso es mutilar la persona de Dios y mutilar los atributos de Dios. Dios es amor, dice la palabra, claro que sí. Si citan esa porción de la Biblia, sí es cierto, Dios es amor. Pero Dios también es justo y también Dios es santo. No tolera el pecado. ¿Sí? Y si no lo creen así, pues lean por ahí el Nuevo Testamento. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y como dijo Cristo, y el que no es conmigo, contra mí es. Si hablan de que alguien fue radical, Jesucristo fue radical. El que no es conmigo, contra mí es. Punto. ¿Sí? Radical, exclusivista. No hay otro aparte de él. No lo hay. Por eso, a los verdaderos cristianos no se nos ve con buenos ojos, ¿verdad? Porque el mundo ahora quiere ser muy inclusivista, ¿verdad? Todos y algunos que se dicen jefes de grandes religiones, ¿verdad? Con gorritos blancos y canitas y todo eso, ¿verdad? Todos son de Dios, ¿verdad? Homosexuales, asesinos, ateos, trans, pans y todas esas cosas. No se trata de estar echando estos grupos. Se trata de decir la verdad. Si no has recibido a Jesucristo en tu corazón, si no tienes una relación personal e íntima con Jesucristo, el Hijo de Dios, no eres su hijo y punto. No importa que seas lo que seas, inclusive si eres un hombre o mujer moralista, disciplinado, respetuoso de las autoridades y que pagas tus impuestos, aunque seas un modelo de ciudadano y de persona.
y escrupuloso y lo que tú que, pero si no tienes a Cristo en tu vida, en tu alma, en tu corazón, en tu persona, si no habita el Espíritu Santo en ti, siento decirte que estás perdido. No importa que seas muy moralista y todo eso. El cielo no se gana por obras, nunca. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. En cuanto a qué tema, al de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vámonos ya, ahora sí, a lo bíblico, ¿sí? Habiendo dado esa introducción y aclarando de que solamente Jesús es el rey que cuida a su pueblo. Vamos a ver esta preciosa porción bíblica que vamos a ver en Miqueas, capítulo 5, versículo del 2 al 5a. El contexto, el trasfondo histórico de esta porción es en la tierra de Israel, específicamente en la tierra de Judá. Ya el reino del norte, el reino de Israel, había sido vencido, ya había sido saqueado y vencido por sus enemigos, los asirios. Y este personaje, Sennacherib, quiso irse más allá y conquistar al pueblo de Judá también. Y obviamente estas noticias, estos eventos preocuparon al pueblo de Israel, al rey y al pueblo de Israel, porque, y estoy hablando de Israel en términos generales, pero con la división vamos a decir a Judá, a la porción de Judá, al reino del sur. Pero dentro de este trasfondo de malas noticias y viendo de que sus hermanos israelitas de las otras 10 tribus hacia el norte ya habían sido vencidos, golpeados, y este rey dice, pues vámonos ahora también por Judá. Y es en medio de este ambiente sombrío, de estos tiempos oscuros, en los que viene esta profecía. No nos olvidemos de que Dios es eterno. Dios es eterno, es uno de sus atributos. Y Dios le dice a Miqueas que les dé esta palabra como un consuelo y una esperanza. Pero vamos a ver que estas palabras que vienen siendo profecía son para un tiempo posterior, que vamos a ver de acuerdo a la narración de los evangelios en Mateo, 700 años después se cumple. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y cómo puede ser una palabra de aliento y de esperanza, de fortaleza, si va a tener un cumplimiento mucho después? Pues miren, es cuestión de verlo con perspectiva de Dios, ¿verdad? Si te preocupa a ti tu existencia, si te preocupa a ti la continuidad de tu nación y de tu reino, y se te da una profecía que habla de que tiempo después, y ellos obviamente no saben cuánto tiempo después, ¿verdad? Pero sea una profecía que ellos puedan decir, bueno, ¿y a mí esto en qué me beneficia? Pues te está diciendo Dios que tiene planes para ti como nación, para ti como pueblo, para ti como tierra. Por lo tanto, eso significa que tú vas a tener todavía existencia y continuidad, de alguna manera u otra lo vas a tener. Tal vez en un remanente de personas, como siempre ha sucedido en el pueblo de Dios, un remanente fiel siempre queda. Pero Dios promete continuidad, existencia y cuidado y protección a ese remanente. Entonces, deberían de tomarlo precisamente así, como diciendo, bueno, Dios está prometiendo que vendrá tiempo que esto va a acontecer con nosotros en nuestra tierra, por lo tanto significa que vamos a seguir existiendo.
Por lo tanto, significa que estas amenazas de este rey con su ejército no van a prevalecer. Y de hecho así fue, no prevalecieron. Ya se fijan a qué me refiero con verlo con la perspectiva divina. Bueno, dice así la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti no saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando uno se pone a estudiar, hermanos, y desmenuzar la palabra de Dios detenidamente, lo que el Señor llama en la Biblia escudriñar las Escrituras, se da uno cuenta de lo rico que es la palabra de Dios y de cómo hay información en la palabra de Dios, cómo hay datos, cómo... Por eso Cristo les reclamó a los hombres religiosos de su tiempo, que se supone que eran los conocedores de la palabra. Y sí eran conocedores de la palabra, pero de manera, híjole, voy a decirlo así, tal vez ofenda a gente con esto, a personas o inclusive hermanos. Pero yo siempre les he dicho esto a los alumnos de las clases. Sí es bueno memorizar la palabra de Dios, definitivamente es bueno, pero aún más bueno es entenderla, y no solamente entenderla, sino aplicarla a nuestras vidas. ¿Sí? Es bueno leerla, estudiarla, memorizarla, pero aún más que todo eso, es más bueno asimilarla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Cristo les reclamó a los religiosos de su tiempo, se estaba dirigiendo a escribas, a doctores de la ley. Su profesión era hacer copias de las Escrituras, letra por letra, palabra por palabra. Por eso se conocían las Escrituras de memoria. Pero aún y con eso, en conocer de memoria la palabra, no entendían la palabra. La tenían memorizada, pero no la entendían, no la comprendían. No tenían iluminación de Dios para entenderla. ¿Por qué digo esto? Porque es muy visible, muy obvio. Por eso les reclamó, les dijo, pueden distinguir el aspecto del día, ¿verdad? Por medio de ver el cielo, ¿va? Y van a poder decir si el día va a estar bueno o malo por cómo ven el cielo, si tiene arréboles o si no tiene arréboles. Pero no sabéis distinguir los tiempos. Y con eso Jesús se refería a las profecías. Disculpen, hermanos. Y es que hay muchas profecías que apuntan a Jesús, como esta, y que daban mucha información acerca de Jesús. Como por ejemplo esto, hermanos. Belén Efrata. Efrata viene de la palabra que significa fruto o fructífero, que da fruto. Esa región de Efrata contenía también el pueblo o la población de Belén, donde nació también el rey David. Y también sabemos por la escritura, y ya lo vimos en temas pasados, que el Mesías vendría del linaje de David.
Y no solo eso, sino aquí ya en Miqueas vemos que también el Mesías nacería en la misma ciudad de donde nació David, Belén. Una pequeña ciudad, un pequeño poblado, pero que Dios, como siempre lo hace, Él toma lo pequeño, lo insignificante o lo menospreciado y despreciado y lo toma en sus manos y lo transforma en algo grande. Así es Dios. Y Él toma esta pequeña ciudad y la sube y la vuelve un faro. ¿Por qué un faro? Porque ya vimos que Cristo es la luz. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo vimos en el tema pasado. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeña. Pero después viene un pero. Y no escrito aquí, sino el que digo yo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tú eres pequeña, pero de ti este pequeño poblado, de ti vendrá ¿quién? El que será Señor en Israel. Dios ya había hablado varias veces y Él siempre dijo que Él no compartía nada con nadie más. Me refiero al aspecto de que Él es el único y verdadero Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Estas son palabras de Dios. Y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay otro Adonai. No hay otro Curios o Quirios. No hay otro Señor, no más que Jehová, o mejor pronunciado como Yahweh o Jesucristo. Sí, porque lo vuelvo a decir y ya lo saben, ¿verdad? Para nosotros los cristianos bíblicos, los que estamos apegados a la Biblia, sabemos, entendemos, conocemos y reconocemos que Jesucristo es Jehová. Punto. Está repleta la Biblia de todo eso. El que no lo ve es que no ha hecho su tarea, ¿verdad? Y está en un sistema corrupto. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. El Señor va a salir de Belén. Esto enseña mucho, porque si estamos hablando precisamente que nada más hay un Señor para Israel, y debería de ser única y exclusivamente Jehová de los ejércitos, y Dios por medio del profeta dice, de aquí saldrá el que será Señor en Israel. Si ya sabemos que Dios no comparte nada de lo suyo en cuanto a ser Dios, ¿cómo es que de Belén va a salir el Señor de Israel? Pues esto ya habla precisamente que muestra o revela de que de alguna manera Dios va a venir al mundo y va a nacer en un lugar específico, en Belén. Porque sabemos que Dios no comparte su señorío con nadie. Entonces, si Él dice que de ahí va a salir el Señor de Israel, significa que Él está diciendo, yo, de alguna manera, voy a ir y salir a través de Belén. Eso habla de la encarnación de Dios. Eso es cuestión nomás de, de pedirle al Señor que nos permita entender las Escrituras y con la iluminación del Espíritu Santo, verlo. Está ahí. Díganme que estoy loco, pero la realidad es de que está ahí. Es cuestión de escudriñar las Escrituras. Y es lo que pedía Cristo a sus estudiosos de ese tiempo. Sí, se la saben, pero no la están entendiendo, no están analizándola bien. Y sus salidas son desde el principio. Y si queda duda de qué está diciendo aquí, que aquí está hablando de eternidad, ¿verdad? Todavía el Señor le agrega para que no haya dudas y lo dice desde los días de la eternidad. Claro que con esto está diciendo que el que viene es eterno. Sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. El que viene, el Señor que viene de Israel, es eterno. Pues ya era para que se preguntaran ellos, ¿cómo que pues si nomás hay un eterno, Jehová? Pues sí, y Dios no se contradice, Dios no es hombre para que mienta.
Entonces, ¿qué te está diciendo? Que Él mismo en persona va a nacer en Belén, el Señor de Israel, el que es desde el principio, el que sus días son desde la eternidad. Eso es lo que te está diciendo la profecía, esta gran profecía te está diciendo todo eso. Se me vienen muchas cosas a la mente, hermanos, que quisiera incluir en material, pero yo creo que nos pasaríamos de plano. Pero se las dejo de tarea. Bueno, no de tarea, déjenme se las digo rápido. ¿Cómo es que se asombraban y se escandalizaban de que Cristo dijera, yo soy el Hijo de Dios? Porque le dijeron, eres blasfemo, porque te haces igual a Él. Pues tú, escriba o copista de la Biblia, o copiador de la Biblia, que es tu profesión, que no has leído en Miqueas que dice que el que nacería de Belén sería el Señor de Israel, el que es desde el principio, el eterno. Entonces, ¿por qué te asombras que el que había de venir fuera igual que Dios? Porque es Dios mismo, no más que encarnado. ¿No entendiste la escritura? Por eso Cristo les reclamaba, hermanos. Por eso Cristo les reclamaba, porque en la escritura lo dice. Nomás es cuestión de ver con los ojos, inspirados, vamos a ir iluminados por Dios. Esta escritura fue inspirada. Para entenderla, pues hay que tener iluminación de Dios. Por eso dice por ahí, creo que es Corintios, ¿verdad? Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque para él son locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Como les decía, Dios está hablando de algo que va a acontecer y que por consecuencia les está diciendo, tú ahorita te preocupa esta situación de la amenaza de este rey, pero realmente, mira, vienen cumplimientos en ti que yo tengo planeados, inclusive para siempre. Porque el que ha de venir es eterno, por lo tanto va a ser un rey para siempre. Por lo tanto, tu continuidad de existencia no debería de preocuparte, porque yo tengo planes para ti. Ya habíamos visto en otros los temas, en los que también se da una profecía acerca de Jesús. Y los receptores no lo tomaban muy bien, precisamente por no ver la profundidad de las palabras y de las promesas de Dios. Dios siempre cuenta con un remanente. Siempre, siempre. Eso como por ejemplo decir de que las tribus perdidas de Israel, que es una frase que si ustedes la buscan en internet van a ver, que las tribus perdidas de las tribus perdidas. Eso es incorrecto y muestra mucha ignorancia. No hay tal cosa como las tribus perdidas de Israel. Nunca se perdieron las tribus de Israel. Una cosa es que hayan sido dispersadas, otra cosa es que hayan sido llevados cautivos, pero desaparecidas no. No, simplemente no. Es cuestión de inclusive leer la Biblia y darse cuenta que eso es completamente incorrecto. Bíblicamente e históricamente incorrecto decir. Como también es incorrecto decir de que la iglesia de Cristo se desapareció o se perdió por algún tiempo y que era necesario restaurarla, rescatarla, reaparecerla, como dicen algunos sectarios pseudocristianos. Eso es equivalente a llamarle a Cristo un mentiroso. ¿Por qué? Porque Cristo dijo a su iglesia, le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Si tú dices que la iglesia de Cristo dejó de existir un día, entonces tú le estás llamando a Cristo un mentiroso. Entonces, de creerle a Cristo a creerle a ti y a tu doctrina falsa, pues mejor le creo al Señor, ¿verdad? Porque Él no es hombre para que mienta. Los hombres sí mienten, inventan y arman religiones y denominaciones y sectas y cultos demoníacos y todo ese tipo de cosas feas, ¿verdad? Así de sencillo. Siempre ha existido la iglesia de Cristo desde que Él la instituyó. Él lo dijo, Él lo prometió. Y Él es Dios y no miente. ¿Habrá cambiado de nombre, como en la misma Biblia muestra que cambiaba de nombre? Porque ya sean enemigos o gente o pueblos alrededor de ellos les llamaban de diferentes nombres. En la misma Biblia, los seguidores de Cristo recibieron diferentes nombres. Entre ellos les llamaban primeramente los del camino, con mayúscula el camino. ¿Por qué? Porque Cristo dijo yo soy el camino y eso se les quedó muy grabado. Y por eso decían, ellos son los del camino, o sea, ellos son de los del que se dice ser el camino, Cristo. Después se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria, creo. Y después, históricamente, sabemos que se les llamó de otros nombres, ¿verdad? Y de manera muy general, por varios siglos se les llamó anabautistas o rebautizadores. Y después, ya en ciertos siglos, como bautistas nada más. Pero decir que el pueblo de Dios, los creyentes bíblicos, y especialmente ahora los que se llaman bautistas, decir que realmente comenzaron en la reforma o en el protestantismo, ese es un error bíblico y doctrinal muy errado. Sí, muy errado. Siempre ha habido el pueblo de Dios y siempre ha existido la iglesia de Cristo desde que Él la fundó. Y no es cierto esas historias de que se perdió en el oscurantismo, en la Edad Media, que había que resurgirla, o de que siempre ha existido a través de la iglesia popular. Todo eso es mentira, ¿verdad? Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Bíblica, históricamente, no se sostiene. Ahora vámonos a la siguiente porción, hermanos. Al cumplimiento. Al cumplimiento. Porque ahí ya les habló de quién iba a venir. Y como les dije, ahí claramente dice que es Dios mismo, el Señor de Israel, el Eterno, es el que iba a venir de esa pequeña población llamada Belén. Cuando se da esta situación que vamos a ver aquí en Mateo 2, del 1 al 6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, esto estamos hablando de que cerca de 700 años después de lo que dijo Miqueas, inspirado por Dios. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En este punto de la historia, cuando sucede esto, es el cumplimiento de esa profecía de Miqueas, vuelvo a repetirlo, 700 años aproximadamente antes. Vienen unos magos de Oriente, guiados por una estrella que vieron desde allá. No vamos a alegar porque en la Biblia no aclara la zona exacta de dónde vienen, nada más nos dice que del Oriente. Pudieron haber sido de la zona del Golfo Pérsico o inclusive todavía mucho más allá al Oriente. Podemos pensar y tal vez deducir varias cosas por los acontecimientos, pero el personaje central
aquí es Cristo. No me quiero detener, no nos vamos a detener tanto en lo de los magos, porque ya sabemos que precisamente hablando de que se inventan historias y se le cuelgan tradiciones y terminan siendo realmente doctrinas de demonios o doctrinas meramente de hombres en el mejor de los casos, como de que eran reyes magos y que eran tres, ¿verdad? Y que uno en un caballo, el otro en un camello, el otro en un elefante y hasta los nombres, o sea, todo eso es puro cuento. Lo siento, pero es puro cuento, ¿ah? Son puras charras. Y que la gente toma como algo religioso y como algo bíblico, porque te aseguro que muchos han de pensar, sí, pues los tres reyes magos están en la Biblia. Eso no es cierto, no existe. La Biblia habla de que vinieron unos magos de Oriente, punto. Y magos eran sabios, no magos como los que ven ahora en la televisión, ¿verdad? No eran ese tipo de magos. Se refiere realmente a gente como astrólogos. Y no estamos hablando de astrólogos como los que se conocen ahora, que te dan la suerte basada en los signos del zodiaco, porque eso está bíblicamente prohibido. Yo creo que más correctamente hablando, estaríamos hablando de lo que se podría hacer equivalente ahora a astrónomos, ¿sí? Antes de que la astrología, o cuando menos no una astrología satanizada o pervertida como es todo eso de lo que se maneja ahora. Lo que sí se ve es que tenían el conocimiento suficiente como para saber que esa señal de esa estrella en particular hablaba del nacimiento de un rey. Ahora, si somos analíticos, ¿cuántos reinos había en ese tiempo en la tierra? Cada pueblo y cada nación, como lo enseña la Biblia, tenía un rey. Cada pueblo y nación tenía un rey. Por eso los de Israel dijeron, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey. Eso era común, las demás naciones tenían un rey. ¿Por qué unos magos o sabios de Oriente querrían venir desde Oriente hasta la tierra de Israel para venir a ver el nacimiento de un rey? Pues sin casi en todas las ciudades los reyes tenían hijos y por consecuencia se supone que serían los futuros reyes. Pues eso significa cuando nace un niño dentro de una familia real, él va a ser el futuro rey. O sea, medos, persas, sirios, asirios, chinos, o sea, al norte, todo eso, las diferentes zonas que vemos en los viajes de Pablo, o sea, ¿por qué venir a hacer ese viaje tan largo para venir a ver en este en especial? Pues eso nos habla de que ellos tenían un cierto conocimiento. Algunos dicen que tal vez ellos eran prosélitos del judaísmo, de que de alguna manera algún judío o judíos llegaron a su zona y les enseñaron acerca de todas estas grandes profecías y que ellos por ser hombres sabios se interesaron y las entendieron hasta cierto grado como para haberse sentido motivados a venir a recorrer toda esa gran distancia, que lo más seguro es que por los regalos que traían, que tienen un simbolismo muy especial y no lo vamos a discutir aquí, bueno, los vamos a mencionar, pero lo más seguro es que eran sabios y con poder económico y que por lo tanto no iban a venir nada más tres a estar a expensas de los ladrones en todo el camino. Si en la propia tierra de Israel había varios lugares en los que abundaban los ladrones, ¿ustedes creen que tres hombres ricos iban a venir así solos? No, lo más seguro es que fue una caravana muy grande de ellos con sus sirvientes y nunca dice la Biblia que fueran tres. La Biblia menciona los regalos que se dieron y fueron tres, pero eso no limita de que los magos o los sabios nada más fueran tres. Los regalos fueron tres, pero no implica que hayan sido ellos nada más tres. Eso ya es un invento, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Miren, lo que sí podemos ver es que tal vez ellos pensaron algo así de decir, bueno, eso indica que ha nacido el rey de Israel. Y por lo tanto ellos se dirigen
a la casa del rey Herodes. Tal vez, aquí sí esto es, ahora sí, esto sí lo voy a aclarar. Esto es, vamos a decir, una deducción bíblica muy personal. Yo creo que se fueron a la casa de Herodes, porque deben de haber dicho, pues si este es el rey, por lo tanto, pues ha de haber nacido su hijo, el que va a ser el verdadero rey de Israel. Una forma, como les digo, de pensar, pues tantos reyes que había, pues sus hijos son los herederos al trono. Por eso la famosa pregunta, llegando ahí con él, ¿ah? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ¿dónde está el niño? Muéstranos para adorarlo. Tal vez asumiendo ellos de que estaba ahí cerca, pues en la propia casa del rey. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que alborotaron toda la gallera, porque Herodes había sido puesto ahí por el Imperio Romano en esa provincia de Palestina, que es incorrecto decir Palestina, ¿va? Porque ni es ni bíblico, no es bíblico lo de Palestina, ¿va? Eso es un invento de los hombres, le designaron así los romanos a esa zona ya después, ¿verdad? Por eso agarró ese nombre, pero lo correcto es siempre decir la tierra de Israel, ¿va? Y, y Herodes, no podemos entrar a profundidad, pero Herodes era una persona malvada de manera bastante, o sea, era un perverso malvado, y él se turbó al oír esto, como diciendo, pues si yo soy el rey aquí, ¿cómo que hay otro? Y no solamente se turbó él, sino todo Jerusalén con él. ¿Y por qué? Pues porque si este hombre malvado se pone así, ¿te imaginas todo lo que vaya a hacer? Empezar a escarbar debajo de las piedras, que prácticamente fue lo que él hizo después, ¿verdad? Porque manda a asesinar a todos los niños menores de, creo que de 2 años. Que eso ya también habla de otra parte, en la del error de ubicar a los magos llegando al establo y viendo a Jesús en el pesebre. Eso es también algo inventado. Lo bíblico ahorita lo vamos a ver. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó que dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, volvemos a esto, ¿sí sabían? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, sí, ya está claro en la palabra de dónde van a nacer. Entonces sabían dónde habían de nacer, conocían la profecía de Miqueas. ¿Y por qué entonces no se pusieron ellos como los conocedores de la palabra de Dios del pueblo de Israel? ¿Por qué no se pusieron a buscar, localizar, identificar a su Mesías desde entonces? Porque por la escritura deberían de saber que era el Señor de Israel, el Eterno. No, la cosa curiosa es de que se pierden esos años y luego después, con todas las señales y credenciales que probó y demostró Jesús, y aún así lo rechazaron. Ellos fueron testigos de los milagros, de varios de ellos, y lejos de querer hincar la rodilla y reconocer a Jesucristo, se molestaban y cada vez lo odiaban más. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas, amaron más al mundo que a Dios. Porque en la tierra tenían ellos posición, dinero, fama, mujeres y muchas cosas más. Y para seguir aquí a Cristo tenían que renunciar a todo, a todo. Como le dijo a ese joven rico, ¿verdad? Guarda estos mandamientos, ya los hice desde mi juventud. Ok, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Y entonces él se retiró triste. No iban a querer soltar su fama, su dinero, su posición, las alabanzas de los hombres. No, no le hace que levantes muertos, no le hace que le reformes las manos a los mancos y los pies a los cojos, no le hace que hagas caminar a los paralíticos y dejes ver a los ciegos de nacimiento. No importa lo que hagas, no queremos reconocerte, no queremos aceptarte.
Eso es lo que realmente pasó. Y ellos repiten la profecía que vimos ahorita. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que apacentará a mi pueblo Israel. La aclaración del carácter de Dios hacia su pueblo, apacentarlo. Dios a los suyos los apacenta, los cuida, los guarda. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y no se emocionen por ahí los católicos. Miren, es que ya le encargó la iglesia a Pedro. No, estaba hablando de los discípulos ahí, ¿verdad? Nada más. Pedro ya después se fue por su lado, hizo sus obras. Pablo vino y barrió con todos realmente en cantidad de trabajo y en obra misionera. Nadie le llegó a Pablo, y esto por obra de Cristo, obviamente. Si vamos a hablar de credenciales y todo eso, pues sí, ¿verdad? Por eso les digo, no hay que desvirtuar la palabra de Dios. No hay que desvirtuarla, ni colgarle, ni agregarle, ni inventarle cosas. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dios venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque los amaba, porque los procuraba. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y eso de que lo ha dado significa que lo entregó inclusive a la propia muerte, para que tomara nuestro lugar, siendo Él perfecto y puro, en nuestro lugar de hombres imperfectos e impuros, para poder pagar por nuestros pecados. Dios cuida de su pueblo. Él es el rey que cuida de su pueblo. Él es el que da la vida por su pueblo. Él es el que te lleva a pastos como un buen pastor. Él es el buen pastor. Cristo lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da. Cristo varias veces anticipó que iba a dar la vida por nosotros, pero ellos no lo entendían. Hasta después que se les abre el entendimiento. Y para finalizar, hermanos, vamos a Mateo 2 del 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo que habíamos mencionado ahorita. Obviamente, y es un error que cometen muchos, y yo he detectado ese error, y también he tenido que cuidarme de cometerlo. Hay mucha gente muy rarita que quieren condicionar su fe siempre y cuando tenga una explicación creíble, o sea, una explicación científica, que sea algo explicable. ¿Y a qué me refiero con esto? Por decirlo así rápido. No, es que Dios abrió el Mar Rojo para que cruzara el pueblo de Israel. Ah, sí, pero lo de haber hecho en un lugar donde casi el terreno estaba bien bajito para que cruzaran casi a nivel de las rodillas, y con un tipo tornado o algo se llevó el agua por un ratito y pudieron cruzar, queriendo limitar el poder de Dios. De que, sí, Dios pudo hacer eso, pero si el agua estaba bajita y el suelo muy alto y con un gran tornado. Eso de querer siempre encontrar una explicación científica a los milagros que describe la Biblia es un grandísimo error. Porque si vas a querer basar tu fe siempre y cuando los milagros sean explicables, déjame decirte que ya le erraste. Sí, porque vuelvo a repetirlo, les pongo este ejercicio. Tienes que leer la Biblia. Imagínate lo que dice la Biblia, entiende las palabras que dice la Biblia. Vete al diccionario en tu idioma y revisa lo que significan las palabras, porque a lo mejor no las estás entendiendo. Como por ejemplo que, hermano Franco, bueno, pues como por ejemplo que Dios sanó a los mancos. ¿Qué es un manco?
Un manco es una persona que perdió la mano. Eso es un manco. ¿Y cómo sanas a un manco si ya no tiene la mano? ¿Qué significaría sanarlo? Pues sanarlo significaría que le vuelve a crecer la mano. Y ahí es cuando estas personas van a decir, no, espérate. Te creo el milagro del hombre de la mano seca, ¿va? Él tenía la mano, pero la tenía tullida y Jesús se la sanó y pues ahí ya se le cayó la pielecita seca y ya se le vio su piel rozanante, ¿va? Eso sí lo acepto, pero que me digas que a un manco le creció la mano, oh, pues eso dice la escritura, que él sanaba mancos y cojos. Ahora, la lepra en ese tiempo era básicamente considerada, como hoy decimos, una enfermedad incurable, desahuciados, por eso los mandaban afuera. Cristo limpió a varios leprosos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el punto, por ejemplo, de la historia aquí de la estrella, no, es que tuvo que haber sido una conjunción de Júpiter con Saturno, como la que hubo creo que hace como un año. Porque sí, efectivamente esa conjunción hace que se vea un punto muy brillante en el cielo y que coincide y que si te vas a las fechas y que a lo mejor en ese tiempo coincidió y que no se maten no se quemen el coco y querer alimentar su fe, conciencia, porque eso es vano y es inútil. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, si tú me dices, ¿la vieron desde el oriente la estrella? Pues sí, podría sonar a que vieron una estrella o una conjunción o algo. Pero como después la estrella los guía a la casa y se detiene sobre la casa. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo, a mí no me importa cómo le hizo Dios, pero Dios hizo que una estrella los guiara, ¿va? Desde el mismo oriente y hasta el punto después de llevarlos a la casa. Estás hablando de algo sobrenatural. No me voy a poner yo a conjeturar que si fue esto, que si fue el otro, tengo que aceptarlo. Ya veo al Señor Jesucristo comparándose a nuestro lado diciéndonos, ¿crees o no crees? No, sí, Señor, mira, en la conjunción de que no te estoy diciendo que si la conjunción, que si crees o no crees, punto. No le pongas peros al Señor, no le pongamos peros al Señor. Ellos, claro que se llenaron de gozo. Muy probablemente el viaje que hicieron ellos duró varias semanas o inclusive meses. Porque obviamente ni venían en carretas, ni en carros de alta velocidad, ni en avión, ni nada por el estilo. A nosotros nuestro concepto era de movernos largas distancias. Es cuestión nada más de horas. Para ellos no era así. Inclusive los poblados que estaban a kilómetros, nosotros podemos decir, yo camino 4 o 5 kilómetros en una hora. Pues sí, en un camino allanado, con caminito especial, con zacatito, con arenita. Y, pero así no eran los caminos entonces, eran subidas, bajadas, cerros. Ponte a caminar la misma cantidad de kilómetros, pero entre cerros y montes y vas a ver que no es lo mismo. No podemos contar el tiempo igual. Ahora, venir desde el oriente hasta acá, pues semanas o meses. Pero siempre con el significado de que ha nacido, porque ellos sabían que había nacido el rey. Y eso es a lo que venían. Cuando ya ven que se detiene la estrella en la casa, algunos dicen, fíjense a lo que van los hombres, de plano. Y me refiero a los que inclusive se dicen cristianos, de plano dan vergüenza. No, es que lo más seguro es que Mateo no conocía todos los detalles del nacimiento de Jesús. Él no supo que, como Lucas va, él no supo que no hubo lugar para ellos en el mesón y que por lo tanto nació Jesús en un establo y lo pusieron en un pesebre. Por eso Mateo dice que lo encuentran en la casa, porque él desconocía eso. Qué barrabasadas piensan los hombres que se dicen teólogos y conocedores de la Biblia. O sea, son los mismos escribas y fariseos del tiempo antiguo todavía hoy, hermanos. Hoy tenemos lleno de escribas y fariseos en las iglesias, pseudohermanos, gente humanista, carnales, y lo peor es que sigan nuestros hermanos.
Vuelvo a repetirlo así con peritas y manzanitas. Si tú dices esa charra, tú estás diciendo que el evangelista Mateo era un ignorante y que por lo tanto escribió errores y tú mandas a la porra, ¿verdad? El versículo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo te atreves a decir que Mateo ignoraba y que por lo tanto inventó lo de la casa? Es una... Olvídenlo, hermanos. Olvídenlo. Olvídenlo. Eso es de plano. Mejor ni digas que eres teólogo, ni mucho menos digas que eres cristiano. No sabes tú, no sabes lo que dices. Lo que estuvo sincronizado y lo explicamos muy bien fueron otros eventos. El nacimiento de Cristo y de los pastores que estaban en las cercanías. Ellos sí alcanzaron a llegar y ver al niño en el pesebre envuelto en pañales. Ellos sí, los pastores. También estuvo todo sincronizado para que Simeón, ¿verdad?, viera al niño en el templo. Y después, si la historia no cubrimos la de Ana. Y este evento fue sincronizado por Dios para que estos magos o sabios de Oriente vinieran y llegaran y luego pasaran por el palacio de Herodes y el tiempo que discutieron ahí con los escribas y los sacerdotes y que les dijeron pues que es en Belén y que ahí van para Belén. Estás hablando del viaje de semanas, meses, las horas y entre llegar entre Jerusalén y Belén, en fin, ya llegaron a otro lugar, como dice el evangelista, a la casa. Ahora, acuérdense que hay una parte que no estamos cubriendo aquí, que es la que él después indaga y dice, bueno, indagó desde el tiempo de la aparición de la estrella y él mandó matar a todos los niños de Belén de 2 años para abajo. O sea que agarró un rango de protección para asegurar que ese niño muriera, o sea, el Cristo, el rey, muriera. Intento satánico de eliminar al Mesías, ¿verdad? Varias veces. Entonces, ¿qué decimos de eso? Es cuestión de estudiar minuciosamente las escrituras, escudriñarlas, como dijo el Señor, y vamos a aprender todo esto. Todo tiene su lugar, todo tiene su explicación. La Biblia misma se explica a sí misma. Eso es una de las reglas básicas en el estudio de la Biblia. La misma Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Pero no tienes que ser flojo, ¿verdad? Te tiene que gustar leer y estudiar la Biblia de principio a fin. Porque lo más flojo es agarrar un texto y sacarlo de su contexto, inventar una doctrina a partir de ahí. Y si no está en armonía con el resto de la Biblia y a ti no te importa, entonces te vuelves automáticamente en un hereje y sectario, ¿va? Estás inventando cosas por tu cuenta. Ellos se regocijaron con gran gozo. Para ellos fue un logro, fue un encuentro de vida, fue su experiencia de su vida. Haber hecho ese largo viaje y para ellos en ese gran evento de haber visto esa estrella especial creada por Dios para ese evento del nacimiento de su hijo, o para decirlo mejor, de él mismo encarnándose y naciendo de una virgen. Claro que los llenó de gozo llegar y ya estar de frente a este niño por el cual preguntaban, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y ahí estaba. Y entonces le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra, que tienen un significado, vamos a decirlo así, en cuanto a la sabiduría permitida por Dios para ellos y Dios mostrando de que quién es este niño y por qué. El oro, el oro es un regalo que se les daba a los reyes. Él era de la realeza y no solamente cualquier realeza. Porque decía Miqueas, sus días son desde el principio y desde la eternidad. Él es el rey eterno, no cualquier rey.
incienso. El incienso está asociado. ¿A quién se le ofrecía incienso en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Dónde estaba el altar del incienso? Pues a Jehová de los ejércitos. El incienso habla de la adoración hacia la deidad y también puede hablar claramente de la función sacerdotal, porque los sacerdotes son los que ofrecían el incienso a Dios. Y Cristo sabemos por la Escritura y por las profecías que Él sería el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, el sacerdote de todos. Y mirra, un conjunto de una sustancia por hierbas para darle fragancia a los cuerpos de los fallecidos. Hablando esto obviamente de que también a fin de cuentas Él tendría que entregar su vida por su pueblo y por nosotros. Porque la Biblia dice que sería de bendición para todas las naciones, no solamente para los judíos, ¿verdad? Primero vino a ellos, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y no le recibieron a pesar de que sabían lo que decía la Escritura, pero podemos, como les digo, hablar de muchas cosas. De sabérsela de memoria, pero no realmente comprenderla. O de simplemente ver, saber y decir sí, pero no. Como cuando decimos nosotros, gracias, pero no. No, es que mira, Él trae las señales, que sí, trae las señales, resucita muertos, ah, hace ver a los ciegos, sí, pero gracias, pero no. No, porque yo estoy muy a gusto soy uno de los grandes rabinos de Israel, uno de los grandes sacerdotes, tengo posición, fama, me invitan a las mejores fiestas, los mejores lugares. Eso no son palabras mías, hermanos, eso son palabras de Cristo, ¿lo recuerdan? Los escribas y fariseos que decía, amaban las salutaciones en las plazas, los primeros asientos en las fiestas, de que fueran vistos por los hombres como hombres muy piadosos, sepulcros branqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo dijo Jesús. Esto no es mío, esto es de la palabra de Dios. Pero para los suyos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Nos hizo sus hijos. Y Él para su pueblo, para su iglesia, Él es el Padre amoroso, el Padre cuidador. Él es el pastor, el que te apacienta, te alimenta, te cuida e inclusive da la vida por ti. Y ya lo hizo. Por mí, por ti y por todos. Pero eso no te hace salvo en automático. Él dio la vida por todos, sí, pero tú debes arrepentirte de tus pecados, confesárselos, pedirle perdón y reconocerle como Dios, Señor y Salvador e invitarlo a entrar y tomar posesión de tu vida completa, como tu Señor, no solamente como Salvador, sino como Señor. Que sí, que pecamos, que cometemos, sí, y estamos en el peregrinaje, lo que ustedes quieran, pero tiene que ser así. Dejar que Cristo realmente sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. El Rey que cuida a su pueblo. Hermanos y hermanas, Dios me los bendiga, bendiciones y los esperamos para la próxima.